¿cómo están todos? Mi nombre es Milaric Valencia, eso es Conozcamos la Historia y vamos a hablar acerca de cómo la llegada de Colón nos robó nuestra identidad. El 12 de octubre de 1492 arribó a las costas de lo que hoy es América la Pinta, la Niña y la Santa María, y en esas embarcaciones llegaba nuestro conquistador, Cristóbal Colón, para traer educación, cultura y desarrollo, y así salvar de su ignorancia a los pueblos salvajes que encontraría en el Nuevo Mundo. Esto fue lo que la mayoría de nosotros nos enseñaron, y por eso hoy te traigo una lección de historia que tal vez no te dieron en el colegio. Empecemos por un dato curioso, como por ejemplo que Cristóbal Colón murió sin enterarse que había conquistado un nuevo continente. Él hasta el último día pensó que había simplemente encontrado una nueva ruta para las Indias. Y es un punto importantísimo, porque esta fue la razón por la cual a los pobladores que aquí encontraron se les llamó indios. Error que ha perdurado hasta ahora. Ya es tiempo de que los llamemos por lo que son: indígenas, aborígenes o nativos americanos, no indios. Ya aclarado esto, continuemos con la invasión y el saqueo al continente, porque otro punto que debemos tener claro es que fue una invasión, pues ya había sido descubierto y hace muchísimos años antes por los mismos indígenas que la habitaban. Y es que vos no puedes descubrir un lugar en el que ya vive alguien, porque claramente quien vive ahí tuvo que haberlo descubierto primero. No puedes descubrir un lugar dos veces. Y un saqueo, pues solo en los primeros años ya se habían enviado toneladas de oro y plata hacia el viejo continente. Entre 1503 y 1660 se enviaron alrededor de 200 toneladas de oro y, escúchenme bien, 17.000 toneladas de plata. Prácticamente nada, ¿verdad? ¿Alguna vez han escuchado la frase "la historia es escrita por los vencedores"? Bien, pues el descubrimiento de América es otro ejemplo de este. Los extranjeros decidieron ignorar por completo el hecho de que los nativos pudieran autodefinirse. Es como si su existencia y todo lo que habían construido hasta la llegada de los colonos fuese nula. Los viajes de Colón a finales del siglo XV trajeron consigo una fuerte imposición cultural, empezando con la evangelización de los aborígenes, imponiéndoles el catolicismo y obligándolos a dejar sus creencias o a atenerse a las sanguinarias consecuencias. Se les implantó un nuevo y extranjero idioma como lengua materna, al igual que muchas costumbres y festejos que pretendían reemplazar los propios. Sin embargo, muchos pueblos, entre estos los imperios, se opusieron y no se sometieron al invasor sino hasta después de ser derrotados. Incluso, muchos de los pueblos que aceptaron el dominio extranjero terminaron por sublemarse debido a los abusos y la explotación a que eran sometidos. Y esto desencadenó la resistencia en el siglo XVI. Caonabo, un cacique taína, fue el primer líder de esta y la condujo hasta su muerte. Luego su mujer, Ana Caona, continuó la lucha hasta ser quemada viva junto a otros caciques. Asimismo, hubo pueblos que aceptaron el dominio europeo y estos fueron conocidos como indios amigos y fueron fundamentales para el derrocamiento de los imperios. Los conquistadores utilizaron una estrategia política realmente efectiva, que fue aprovecharse de la rivalidad ya existentes entre los nativos. Por ejemplo, el odio entre los aztecas y los pueblos que estos habían dominado y tenían bajo su yugo, como lo eran los tlaxcaltecas, los totonancas y entre otros. La actitud colaboracionista de algunos pueblos se justifica con que ellos pensaban que los extranjeros habían llegado para ayudarles a conseguir una posición que creían merecer. Además, creían que este nuevo régimen se iba a ser una relación contractual como la que ellos ya habían tenido. Nunca se imaginaron que lo que se les avecinaba cambiaría todo. Los conquistadores en muy poco tiempo y de forma alarmante habían reducido la población del territorio, con las guerras, los abusos y las enfermedades que ellos habían traído, para las que los pueblos no tenían ningún tipo de inmunidad, pues estos nunca antes habían estado expuestos a enfermedades como el sarampión, la viruela, el tifus, las paperas, la sífilis, la peste neumónica, entre otras. Entendieron que tenían que cambiar la forma en la que estaban manejando las cosas, pues el camino que llevaban terminaría con el exterminio de los nativos y se quedarían sin mano de obra. Y todo ese territorio sin quien lo trabajase perdería valor. Así que el rey decidió dar a los nativos que quedaban como encomienda a los conquistadores por haber arriesgado su vida al embarcarse a un nuevo territorio. Y bueno, ¿qué eran las encomiendas? Básicamente, el rey le entregaba a un castellano, al cual se le conocería como encomendero, una cierta cantidad de aborígenes que serían obligados a trabajar para él y darle un tributo. A cambio, se tenía que encargarse de su manutención y principalmente evangelizarlos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que esos sistemas empezaran a explotar a los indígenas, pues tenían jornadas eternas, eran sometidos a trabajos muy forzados y tenían un sinfín de tareas, desde los servicios domésticos hasta la construcción, labores ganaderas, agrícolas, trabajaban en las minas y en los ingenios de azúcar, incluso eran empleados para el transporte. Los límites tardaron en ser establecidos, así que no hubo nada que evitara que las encomiendas se convirtieran en una esclavitud encubierta. Lo que sí no tardó fueron las quejas de los nativos, y esto causó que los religiosos intercedieran ante la corona. Así en 1512 se legislaron las leyes de Burgos,
que pretendían regular el sistema de encomiendas, brindando garantías a los aborígenes y límites a los encomenderos. Sin embargo, de que la corona las legislara a que los conquistadores las cumplieran, había un trecho. Por esto, durante mucho tiempo se tuvieron que seguir regulando y ya en 1527 se establece una supervisión religiosa para la creación de nuevas encomiendas, las cuales tampoco generaron mayor cambio. Ya en 1542 surgieron las leyes nuevas, que nombraban súbditos de la corona a los aborígenes, prohibían la creación de nuevas encomiendas y daban fin a las ya existentes con el fallecimiento del encomendero. Esto provocó varios conflictos, incluso en muchos lugares se mantuvieron y solo fueron eliminadas completamente hasta el siglo XVIII. Las ansias de crear una nueva aristocracia y garantizar el dominio de la monarquía en el territorio llevaron a la creación inicialmente de dos virreinatos: el Virreinato de la Nueva España en 1534 y el Virreinato del Perú en 1542. Ya a finales del siglo XVIII se crearían dos más, los cuales fueron el Virreinato de la Nueva Granada en 1717 y el Virreinato del Río de la Plata en 1776. Otros objetivos de estas organizaciones eran desarticular por completo las costumbres de los nativos, optimizar la recolección de riquezas para la corona y adoctrinar a los indígenas para evitar cualquier tipo de rebelión o resistencia. La idea tan arraigada de que los aborígenes ganaron más de lo que perdieron con la conquista hispana minimiza su sufrimiento y las luchas que hasta hoy mantienen. Las comunidades indígenas que aún podemos encontrar son la muestra de una lucha por mantener sus creencias, sus culturas y sus lenguas. Después de tantos siglos de resistencia, no merecen más que respeto, admiración y reparación. Y bueno, esto fue todo por el video, espero haya sido claro e interesante. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios. Si yo tengo la respuesta, con mucho gusto se las daré. Además, me encantaría leer sus opiniones respecto al tema. Y recuerden que si ustedes son tan curiosos y se hacen tantas preguntas como yo, entonces los invito a suscribirse a mi canal.